Hoy en el recuento te presento todos los nuevos emojis que aparecerán muy pronto en tus aplicaciones. Además, Spotify sale de compras con compañías relacionadas al podcast. También Samsung patenta un S Pen con cámara integrada. Además, Apex Legends es más popular que Fortnite en Twitch. Y para terminar, te hablo de un error en macOS que permite acceder a miles de contraseñas. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Como siempre, acompáñame a revisar los resultados de la encuesta del video pasado, ya que te pregunté qué tanto utilizas Facebook Messenger al enterarnos de una nueva función que acaba de integrar. La mayoría no le da un uso muy frecuente, así que vamos a ver si con estos esfuerzos de Facebook su aplicación empieza a ser un poco más popular. Pasemos entonces a la primera noticia porque hablamos de emojis, así que si eres de esas personas que ama poner miles de emojis y aún así no encuentras uno específico, podrías ya próximamente tener el que estabas buscando. Tenemos por ejemplo de bostezos, nuevos colores de corazones, un emoji de pellizco, aunque mucha gente lo utilizará seguramente para decir un poquito. También tenemos brazos y piernas mecánicas, una oreja con un aparato de sonido especial, nuevas posiciones de personas, incluso también personas con sillas de ruedas y bastones. Además, por supuesto, de mascotas con su correa, algunos otros animales, incluso tenemos también ajo, cebolla, algunas otras comidas. Algo que se destacó muchísimo es que se integra el mate como parte de las bebidas para todas las personas del sur de este continente americano. Incluso también tenemos hielo y algo muy destacable es el mototaxi, que no sé si en tu región sea muy popular, pero una de las regiones más populares que utilizan este tipo de transporte es la India, donde precisamente Google tiene muchísima presencia. Entonces tenemos ahí, entre otros emojis, algunos nuevos instrumentos y prendas de ropa y más cosas, así que estos van a ser integrados ya en este año, pero a partir de marzo será cuando Apple y Google empiecen a introducirlos en sus sistemas operativos. Y por supuesto ya sabes que WhatsApp tiene sus propios emojis, Facebook también, y cada una de estas empresas empezará a diseñar y desarrollar su propia implementación de emojis, porque sabes que cada uno de estos tiene una propuesta previa por parte de algunas personas que incluso desarrollan todo un documento explicando por qué solicitan que llegue este nuevo emoji. Así que déjame en los comentarios qué otro emoji te gustaría ver y participa en la encuesta contándome si tú crees que es necesario tener más emojis, menos emojis o que así ya estamos bien. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora toca el turno de hablar de Spotify, que acaba de salir de compras. Ahora ha adquirido a unas compañías relacionadas con el podcast. La primera es Gimlet Media, que se encarga de producir podcasts, y la siguiente es Anchor, una aplicación que también se dedica a la creación y difusión de este tipo de contenido. Si todavía no sabes más o menos qué es un podcast, es como un programa más o menos de audio que puedes escuchar descargándolo a tu dispositivo. Según un reporte de Recode, la compañía pudo haber invertido más o menos $230 millones para comprar Gimlet Media, así que seguramente muy pronto veremos alguna otra noticia de podcasts integrados a Spotify. Pasemos ahora a la siguiente noticia porque es de las que más ha llamado mi atención el día de ayer. Samsung acaba de patentar un S Pen con cámara integrada, así que esa podría ser su solución para quitar la cámara frontal y así provocar que la pantalla ocupe prácticamente la totalidad del frente del dispositivo. Además, al tener más espacio en el S Pen, Samsung podría implementar una serie de lentes que permitan el zoom óptico, así que estamos hablando de una cámara bastante buena que por supuesto haría el envío de sus fotografías a través del Bluetooth que la generación actual ya implementa. Aún así, esta solo es una patente, pero por supuesto que nos encantaría que el siguiente Galaxy Note, posiblemente el Note 10, integre este tipo de tecnologías,
permitiendo que la pantalla ocupe todo el frente y además dándonos una calidad superior de imagen al tener más espacio y poder acomodar más lentes en el S Pen. Pero repito, esto solo es una patente, así que no significa que lo vayamos a ver. Sin embargo, sí nos da una pequeña esperanza de que Samsung esté trabajando en este tipo de tecnologías. Vamos a la siguiente noticia, solo es para darle seguimiento a este popular juego Apex Legends, que como te dije en días recientes llegó para competir de tú a tú con Fortnite y de hecho ya ha conseguido rebasarlo en popularidad en Twitch, que como sabes es una plataforma de streaming de videojuegos en vivo, y es que incluso ha tenido el doble de audiencia que Fortnite, que por supuesto después de haber estado reinando en el mercado puede ser que empiece a aburrir a algunos usuarios, no lo sabemos todavía con certeza. Lo que sí sabemos es que Apex Legends está llamando muchísimo la atención, pero por supuesto no sabemos si llegará a reinar en este mercado de los gamers, porque por el momento parece solo ser parte de su empujón inicial. Vamos a ver si después de algunas semanas sigue siendo el más popular o vuelve a la realidad y Fortnite llega a ser nuevamente el número 1. Y pasemos a la última noticia. Es muy importante porque tiene que ver con la seguridad y más importante porque tiene que ver con Apple y su sistema operativo macOS. Y es que este sistema operativo integra una función que en español se llama llavero, en inglés es keychain, y es una aplicación para resguardar todas tus contraseñas en teoría de forma segura. Sin embargo, Linus Hense, un experto en ciberseguridad, ha compartido un video en YouTube donde demuestra cómo ha creado una aplicación que es capaz de obtener todas las contraseñas almacenadas ahí sin la necesidad de que le pregunte la contraseña maestra. Entonces esto por supuesto es muy grave, aunque al parecer este fallo solamente será de forma local y no afectará a través de la red, es decir, no pueden hacer esto a través de iCloud y robarte todas tus contraseñas así de fácil. Así que por supuesto se espera que Apple lance una actualización para corregir esta vulnerabilidad. Sin embargo, Linus, este experto en seguridad que descubrió este problema, no está dispuesto a compartir con Apple la información sobre esta vulnerabilidad porque ha dicho que Apple no recompensa en nada a las personas que lo ayudan a descubrir vulnerabilidades como sí lo hacen otras empresas. Por el momento Apple solo lo hace con iOS, así que vamos a esperar. Seguramente esta persona está queriendo que Apple le pague cierta cantidad a cambio de darle la información de esta vulnerabilidad. Así que por supuesto te mantendremos informados si Apple llega a lanzar alguna actualización que corrija este problema. Por el momento esto ha sido todo. Si te gustó el video sabes que puedes indicarlo, asegúrate de estar suscrito porque nos vemos la próxima.